A todos, gracias por su atención y compañía. En síntesis, tenemos ya la información. Acompáñenos porque hay mucho de qué hablar en su noticiero. Así que iniciamos. Baja California podría regresar a semáforo rojo. Mexicali es el riesgo. Si no acatan las medidas sanitarias, pueden arrastrar a todo el estado de nuevo a la restricción total en los comercios. Retoman la aplicación de la segunda dosis del biológico Sinovac para adultos mayores a partir de este día. Las elecciones del 6 de junio del 2021 en México, a pesar de que solo se llevarán a cabo en 15 estados, menos de la mitad del país, serán las más grandes de Latinoamérica, asegura el Instituto Nacional Electoral. Como medida preventiva para evitar el regreso a semáforo rojo en Mexicali y así evitar la llegada de la tercera ola de contagios por coronavirus, han iniciado las restricciones en la capital del estado. Durante conferencia de prensa, el secretario Alonso Pérez Rico dio a conocer que Mexicali se posiciona en el lugar 9 del top 10 de los municipios con más casos activos en México. Ha subido en 287 casos en este rubro. En lo general, el estado aumenta a 439 casos activos. Es Mexicali el municipio que le da fuerza a la pandemia con 287 casos activos, seguido de Tijuana, donde también aumentan de forma importante con 122 casos activos. El funcionario de salud detalló que del total, el 60% son de Mexicali. Se hace un llamado a la población del municipio Cachanilla para que acaten los protocolos, ya que sin distanciamiento y sin uso de cubrebocas van a crecer los contagios y esto arrastrará al estado de forma riesgosa nuevamente a semáforo rojo si no se cuidan. 48,000, la cifra de casos positivos desde marzo del año pasado es de 48,022. 117 confirmados en las últimas horas, en las que también en esas últimas horas han muerto 15 personas por coronavirus. Suma un total de 8,046 los que han fallecido a consecuencia del contagio de esta enfermedad. Este jueves iniciaron restricciones y reducción de aforos en Mexicali. Es este el único municipio de Baja California que se encuentra en la llamada coloración naranja del semáforo epidemiológico como una medida preventiva para evitar más contagios por COVID-19 y que el municipio no caiga en semáforo rojo. Hoy ya está en naranja nuevamente. Los establecimientos tendrán no más del 30% de autorización para recibir a personas que sean clientes, comensales o visitantes. Habrá intensificación de los operativos, de encontrar a quienes violen las normas, les van a aplicar fuertes sanciones. Se pidió a los residentes de la capital del estado apegarse a los nuevos aforos, ya que estos son la consecuencia de no haber respetado las medidas de prevención e incrementar así entonces de forma muy constante
los casos positivos. De estos casos es por Mexicali. Derivado precisamente de esto que está sucediendo ahí, se vienen las restricciones desafortunadamente para la ciudad de Mexicali. De continuar con esta tendencia, no tardaremos mucho tiempo en tener que determinar que no vienen restricciones de aforos, sino vienen cierres de actividades. Mexicali tiene que empezar nuevamente a entender que no se ha acabado la pandemia, que tenemos que distanciarnos, que ahorita tenemos que cuidarnos, que el calor no mata el COVID, que las personas vacunadas no son las suficientes en el estado como para disminuir las cadenas de transmisión que estamos teniendo. Tenemos que acordarnos que sigue la pandemia. Si siguen estos casos, están a punto de llegar a su punto de inflexión positiva. Una vez que lleguen ahí, ya no va a haber para atrás, ya no va a haber de que vamos a aplanar la curva. Vamos a tener estas curvas, empieza la ola epidémica. Y Mexicali será el detonador de que Tijuana, Ensenada y el resto de los municipios empiecen con más casos porque tenemos muchos pacientes activos en porcentaje. También se advirtió que en caso de que no bajara la llamada curva epidémica, esto es riesgoso y por eso se toma en cuenta. En Mexicali se corre el riesgo de que todo el estado acabe regresando a semáforo rojo. Vamos, es suficiente que caiga Mexicali para que arrastre hacia lo rojo a toda la entidad. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿cuál es el factor que se debe vigilar? Que no se disparen nuevamente los casos activos y los contagios. Por eso hacemos las medidas de restricción. Si no controlamos esta tendencia, nos vamos a ir a rojo como estado. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando un municipio grande aumenta sus casos en forma exponencial, jala a los demás municipios. Entonces, vamos a hacer las cosas bien todos. Podemos hacerlo, podemos lograrlo. Denos más tiempo. Queremos comprar más tiempo para poder vacunar. Ya estamos vacunando. Hoy reiniciamos la vacuna de 60 o más. Estamos aquí. Hay que cuidarse por los demás, pero empezando por nosotros, porque ahí está el riesgo del contagio. No hay que tomar las campanas al vuelo porque el problema está vigente y es muy peligroso todavía. Vamos al reporte del clima para que también sepa cómo estará el fin de semana y haga sus planes correctamente. En el municipio de Tijuana, este viernes se pronostican máximas de 20 y mínimas de 13 con cielo nublado. El sábado se contemplan altas de 19 y bajas de 14 con cielo nublado, y a esa temperatura continuará el domingo. El lunes se registrarán altas de 20 y bajas de 15, y el martes máximas de 21 y mínimas de 14 con cielo nublado en ambos días. Con nuestros vecinos en San Diego, este viernes se pronostican altas de 19 y bajas de 14 con cielo nublado. El sábado se registrarán máximas de 18 y mínimas de 14 con cielo nublado, mientras que el domingo será un día lluvioso con altas de 17 grados y bajas de 14. El lunes se contemplan máximas de 19 y mínimas de 14, y el martes altas de 19 y bajas de 15. En ambos días se pronostica cielo nublado. En el pueblo mágico de Tecate, este viernes se registrarán altas de 26 y bajas de 12 con cielo parcialmente nublado, y así continuará el sábado con máximas de 22 y mínimas de 11. El domingo se contemplan altas de 19 y bajas de 10 grados, y el lunes máximas de 22 y mínimas de 11 con cielo nublado en ambos días. Para el martes seguirá el día nublado con altas de 27 y bajas de 11. En Mexicali, este viernes se pronostican máximas de 40 y mínimas de 21. El sábado altas de 39 y bajas de 20 con cielo despejado en ambos días. El domingo se contemplan máximas de 34 y mínimas de 18 con cielo despejado, y así continuará el lunes con altas de 35 y bajas de 18. El martes se registrarán máximas de 39 y mínimas de 20 con cielo parcialmente nublado. En Playas de Rosarito, este viernes se registrarán altas de 17 y bajas de 14 con cielo nublado. El sábado se pronostican máximas de 17 y mínimas de 14 con cielo nublado, y así continuará el domingo con altas de 16 y bajas de 14. El lunes se contemplan máximas de 17 y mínimas de 15, y el martes altas de 17 y bajas de 14 con cielo nublado en ambos días.
Y finalmente en el puerto de Ensenada este viernes se registrarán altas de 19 y bajas de 12 con cielo nublado, y así continuará el sábado con máximas de 18 y mínimas de 13. El domingo se pronostican altas de 18 y bajas de 14, y el lunes máximas de 20 grados y mínimas de 14. En ambos días se pronostica cielo nublado, y el martes se contemplan altas de 21 grados y bajas de 12 con cielo despejado. Pausa breve y volvemos con más. Fíjese que, pues qué lamentable escuchar ese riesgo de que regresemos al rojo de la epidemiología. Pues no puedo decir tan bien que íbamos, porque sinceramente es posible haber ido mejor. Pero bueno, se va saliendo, aunque sigue contagiándose la gente, aunque siguen falleciendo 15 en un día. De ayer para hoy, 15 muertos por las complicaciones derivadas del COVID. No porque el problema lo estén anticipando y no porque el problema lo estén dando a conocer en Mexicali, ya debemos nosotros de decir, pues allá que se hagan bolas, ¿no? Yo ni voy a Mexicali. Pues no va usted a Mexicali, pero si no se cuida a todo mundo, el virus llega aquí así. En los camiones, en los aeropuertos, en tanta actividad común que hay, la rumorosa no es obstáculo para que miles intercambien tratos día con día, Tijuana, Tecate, Mexicali. Y además que para los estadounidenses no habrá distinción. Para ellos es un asunto con Baja California. No es un asunto de particular, como a veces sí la ocasión lo amerita, de que los representantes del gobierno californiano ataquen, por ejemplo, a los de México, del municipio. No, ellos hablan baja. Podemos regresar al semáforo rojo y extender las restricciones a consecuencia de eso. Miren nada más cómo llegan las cosas a escalar en esos ánimos de odio que hay de un grupo a otro. Un conductor árabe vivió momentos de terror. Vea cómo lo dejaron manifestantes judíos. Se dieron cuenta de su condición de extranjero y de su nacionalidad árabe, y fue causa suficiente para que le destrozaran su auto y casi lo mataran a golpes. Mire nada más, ahí pretendía él escapar, de hecho ya casi escapaba, pero se le acercaron y ya vio el desenlace. Muchos son jóvenes, por cierto. Es ahí donde uno dice, bueno, lamentablemente se sabe cómo durante años han tratado de manipular conciencias en algunos gobiernos, y a los árabes los han tenido siempre aislados del verdadero conocimiento. Pero creo que el sector común debe existir y no necesito saber nada de leyes para que yo considere que esto no se hace, y si estuviera ahí, pues yo no hubiera pateado a la persona. Que todo lo que hizo es simplemente acercarse al lugar donde se manifiestan los israelíes en contra de lo que sucede en la Franja de Gaza. Este jueves se retomó la aplicación de la segunda dosis de Sinovac
en población de 60 y más de Tijuana, por lo que se recomienda acudir a cualquiera de los 4 sitios habilitados que se instalaron. Por ejemplo, se tuvo 2 que son peatonales y 1 vehicular. Pero además, la puerta número 3 o pasillo número 3 de este lugar sirvió para las mesas de atención a personas que se consideran indígenas o LGBTs y que pues acuden a llegar primero a las elecciones. También en lugares como la vacuna se les busca lugares privilegiados, pero siempre empezando por los adultos mayores. Son procedimientos que debemos respetar todos los demás. Por lo pronto, hoy no había llamado para vacunar más que aquellos de 60 o más que tenían una primera dosis de Sinovac. Mañana se recupera la actividad. Esté pendiente para saber dónde vacunarán en el caso de aquellos que aún no se vacunan. Acuérdense siempre, es Pfizer con Pfizer, Sinovac con Sinovac. Los que hoy recibieron ya su segunda vacuna pueden decir, ya está mi esquema completo contra COVID-19, al menos hasta donde se conoce. Mayores de 60 años en adelante muy contentos recibieron su segunda dosis de la vacuna Sinovac en Tijuana. Muchos de ellos tienen la ilusión de regresar a su trabajo al completar su esquema de vacunación, ya que con la pandemia quedaron desempleados y en la vacuna ven la esperanza de incorporarse a la nueva normalidad. Desde muy temprano arribaron a aplicarse la vacuna con la intención de recuperar un poco de todo lo perdido durante la pandemia, como don Juan, de 65 años, que forma parte de un conjunto norteño y tuvo que alejarse de su profesión. Pero ahora, con la segunda dosis, se siente contento, ya que piensa regresar. Sí, perdí mi trabajo. No trabajé durante 3 meses. Ahí me la pasé en la casa, encerrado, durante 3 meses. Pues que sigan usando el cubreboca y que se vengan a vacunar. Así es. Que no pierdan la fe. Hay que vacunarnos. Algunos otros, acompañados por sus familiares, esperaron con emoción y dicen sentirse protegidos al haber completado su esquema, como la señora María Magdalena, de 78 años de edad, quien indicó le aplicaron la vacuna junto con su esposo, razón por la cual está agradecida. Yo pienso que aunque nos hayan puesto la vacuna, debemos de seguir tomando precaución, sobre todo por amor a los demás. Por amor a los demás. Que eso nos conduzca, si no queremos nada mal para nosotros y nada mal para los demás. Por lo tanto, quedémonos en casa. Hay muchas cosas que hacer en casa. Hagámosla con fuerza, con cariño. Don Jorge Bárcenas fue de las personas que estaban haciendo fila cuando se les avisó que se posponía la vacunación. Sin embargo, destacó que le gustó la forma en que se manejó este día el proceso. Él perdió su trabajo desde hace poco más de un año como guardia de seguridad, pero tiene el deseo de que ahora, con las 2 dosis de la vacuna, regresar a laborar. Un poco preocupado porque pues no sé si realmente funcione con tantos días de después. Exactamente es eso. Pero pues pienso que todo va por ahí bien. Sin trabajo, porque como soy de la tercera edad y no me he podido vacunar, pues tengo más de un año sin trabajar. Pero aquí vamos poco a poco. Sí, ahorita ya con esto ya se supone que nos van a dar otra vez trabajo. Tengo confianza de que podamos seguir adelante. La espera en los distintos puntos de vacunación fue mínima y el proceso bastante ágil. Informó para Síntesis Noticias Ivonne Hernández. Los latinos que viven en San Diego aún tienen dudas sobre la vacunación. Se han vacunado el 25% de la población latina en San Diego. Así lo refleja un estudio que hizo la Universidad Estatal de San Diego en coordinación con la Universidad de Johns Hopkins.
La vacunación en San Diego inició el pasado mes de enero. A unos cuantos meses de su inicio, los grupos minoritarios como los latinos no acuden a vacunarse. Esto de acuerdo a una investigación que realiza la Universidad Estatal de San Diego en coordinación con la Universidad Johns Hopkins y que coordina el doctor Noé Crespo. Pero sí hemos estado realizando un trabajo entrevistando a miembros de la comunidad para aprender de su perspectiva, escuchar directamente de la comunidad latina sobre su experiencia con la vacuna y también sus opiniones sobre la vacuna. Este estudio refleja las razones por las que la comunidad latina en San Diego tiene ciertas dudas sobre las vacunas. El propósito del proyecto que estamos realizando es basado en lo que la comunidad nos diga, después generar estrategias para aumentar la vacuna, especialmente en los latinos. Una de las dudas es el por qué se desarrolló tan rápido la vacuna. Entonces la comunidad sí tiene esa duda de por qué y cómo se desarrolló tan rápido. Entonces eso nos indica que sí se necesita un mayor esfuerzo a informar a la comunidad cómo es posible, cómo científicamente es posible realizarlo, qué recursos se pusieron para que se desarrollara una vacuna efectiva. Tan solo en San Diego hasta el 11 de mayo se han vacunado 1.546.478.000 personas, un 58% de la población del condado, y tan solo un 25% es de origen latino. Es relativamente bajo, porque si comparamos eso con los blancos, es el 43% han recibido la vacuna. Entonces la vacuna no se ha recibido de manera proporcional a través de los grupos étnicos. Otra de las razones por que la gente no acude a vacunarse es porque los centros de vacunación no están a su paso y hay información confusa sobre los requisitos para llevar a cabo el proceso de inoculación. Así que, de acuerdo al estudio de San Diego State, es necesaria una mejor estrategia de comunicación para facilitar la vacunación a los latinos en San Diego. Informó en San Diego, California, para Síntesis, Yolanda Morales. A que pasen y reciban la primera dosis. La Universidad Autónoma de Baja California ya está en pláticas con la Secretaría de Salud del Estado para que se puedan reanudar ciertas actividades presenciales. Así lo informó el rector de la máxima casa de estudios, Daniel Octavio Valdés. Detalló que primeramente se plantea reanudar las actividades presenciales de directores, coordinadores, subdirectores y personal administrativo, y en base a ello seguir trabajando para un regreso seguro, privilegiando la salud de todos. Los que trabajamos en unidades académicas, y ya por supuesto estamos viendo lo de un posible retorno. Desde luego, primero vamos a empezar con las actividades presenciales únicamente para los directivos, para los de las coordinaciones, director, administrador, y poco a poco ir haciendo el plan de cómo podría ser un posible retorno. Siempre siguiendo las reglas de la Secretaría de Salud, que son los que llevan el liderazgo en este tema y son los que saben. Nosotros nos apegamos a sus reglas, cumplimos con los protocolos y por supuesto si tuviéramos algún incidente, inmediatamente volver a empezar y hacerlo de nuevo hasta que salga las cosas. El rector de la UABC advirtió que si se presentara algún contratiempo en el regreso, volverían a empezar desarrollando desde cero todos los protocolos que ahora incluso podrían ser distintos. Posibilidad de abrir intersemestrales algunos, aquellos que de acuerdo a la disciplina, al área clínica, taller, laboratorio, tenga la posibilidad, que ellos nos digan cuántos alumnos, que ellos nos digan en qué áreas y por supuesto en los espacios, del tamaño del espacio que nos digan, para que empecemos ya a hacer ese retorno poco a poco, paulatinamente. Me queda claro que solamente los docentes somos los que estamos vacunados. Me queda claro que nuestros alumnos todavía no están en ese momento. Por eso es importante cumplir con todos los protocolos y cuidarlos muy bien. Daniel Octavio Valdés dijo que van a presentar una propuesta para reanudar clases presenciales, pero todo esto será de manera paulatina cuando sea urgente, sea indispensable por el agravamiento en la pandemia. También en la educación, la Lázaro Cárdenas, del 31 de mayo hasta el 3 de junio,
estará entregando las fichas para la presentación de exámenes a alumnos de nuevo ingreso. El director José Cruz Holguín indicó que dependiendo de la evaluación del semáforo, se va a citar a los padres de familia para la entrega de estas boletas o estas constancias de aceptación, y el examen podrá ser de forma presencial en seguimiento de los protocolos sanitarios. Estamos todavía valorando la manera de hacer esto. Es muy probable, lo daremos a conocer en su oportunidad, que en la etapa de entrega de fichas convoquemos presencialmente a los padres de familia, no a los estudiantes. Daremos todas las indicaciones en su oportunidad. Ahorita es un adelanto que hago a través de ustedes, y lo que es la aplicación del examen, que es la etapa siguiente, sería de manera presencial al 100%. Tendríamos que distribuir el 100% de los aspirantes que van a hacer exámenes con nosotros en diferentes horarios escalonados, en diferentes días, de manera que podamos también atender las recomendaciones sanitarias en actividades presenciales. Que dada la condición del semáforo epidemiológico aquí en Baja California, pues en semáforo amarillo se pueden realizar ciertas actividades presenciales, incluso en las escuelas, como esto que les estoy comentando. Aseguró Cruz Holguín que la intención es tener un primer encuentro con padres de los aspirantes, y en caso de que el examen pueda realizarse de forma presencial, estarían planeando que se lleven a cabo los trabajos hasta en el espacio inclusive de la preparatoria. Destacó que se van a cuidar todas las medidas sanitarias, pero las instrucciones se van a dar a conocer en su momento. La escuela tiene muchos espacios con equipamiento, con computadoras y con conectividad de internet, porque aunque sea presencial, el examen que nosotros aplicamos no es en papel, es en una computadora, es un examen autoadministrado en el momento en que se está presentando. Habremos de cuidar todas las medidas sanitarias y optimizar los espacios donde tenemos equipo y conectividad para tener pocos estudiantes en cada uno de ellos, y si tenemos que hacer 3 o 4 jornadas al día de aplicación y 2 semanas o lo que sea necesario para atender a toda la población que estaría siendo asignada para presentar la evaluación diagnóstica con nosotros. Pausa, volvemos con más. Yo no encuentro sinceramente la coincidencia lógica de que estamos advertidos de un riesgo de semáforo rojo de nuevo, pero al mismo tiempo están los preparativos. Pareciera que es urgente que regresen a clase los alumnos. Ya se aventaron todo el ciclo, ya queda solamente un respiro de tiempo. ¿Cuánto cambia el proceso educativo? Para bien o para mal, quizá nada. Se justificará que regresen a clases cuando el control de la pandemia todavía no está en manos de los médicos, enfermeras y funcionarios de salud. Pues es una pregunta que yo me hago, porque de haber amontonamiento, por muy poco que sea, ocurre en 2 o en 3 momentos: de tu casa a la escuela, o al examen de la UABC, el examen de la Lázaro Cárdenas, y de ahí de regreso. O sea, fuiste a pasear un posible contagio o fuiste a exponerte ante un posible contagio. ¿Para qué obligarlos a que vayan presencialmente si esto ya se acabó en cuanto al curso se refiere?
Esta es la madre de uno de los deportistas más famosos de la historia completa, del deporte organizado. ¿Quién es? Bueno, pues ella se llama Dolores Aveiro, es portugués y es la madre de Cristiano Ronaldo. El equipo de Sporting de Lisboa ha sido campeón de la primera liga en su país. Ellos son fanáticos del Sporting, fanáticos, son de una comunidad que vive y respira el Sporting de Lisboa. Ahí fue donde nace futbolísticamente hablando ese monstruo CR7. 19 años pasaron para que el Sporting de Lisboa levantara una copa y la madre del famosísimo jugador estuvo así feliz y contenta por largas horas. Este 6 de junio son las elecciones en México y Baja California es uno de los 15 estados y uno de los pocos porque no los 15 cambian gobernador, el nuestro sí. Así que en medio de la pandemia se continúan buscando mecanismos de seguridad para que la elección que se espera sea una de las más grandes de América Latina no signifique exponer a la comunidad. Habrá cuidados. Alejandra Camarena nos amplía. Las elecciones en México están por llegar el próximo 6 de junio, por lo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, recordó que estas elecciones serán distintas a las demás, siendo así las más grandes y complejas de la historia. Durante su participación en Reflexión México, aclaró los puntos por los cuales estas elecciones son consideradas las más grandes, incluso de Latinoamérica. Primero, es la más grande porque tenemos un número de potenciales votantes que nunca habíamos visto. Acabamos de aprobar hace un par de semanas el listado nominal, el padrón electoral y el listado nominal definitivos que vamos a usar el próximo 6 de junio para la elección, y este alcanza 93.5 millones de ciudadanas y ciudadanos. Estamos hablando de un padrón que creció en más de 4 millones 4.300.000 personas respecto a 2018. Y por cómo se organizan las elecciones en México, todo esto detona a la alza de todas las cifras de la elección. En cuanto a las casillas, en esta ocasión se habilitarán 163,000, en donde enfatizó que habrá 6,000 casillas más en comparación con hace 3 años, lo cual trae en consecuencia que se requieran más funcionarios de casilla, siendo así que se visitaron a 1.460.000 personas en plena pandemia. Con estas cifras son casi 100,000 más que hace 3 años. También es considerada de las más grandes debido al número de cargos en disputa. En la historia del país, vamos a tener, además de las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, elecciones en las 32 entidades federativas para algún tipo de cargo local. En efecto, se eligen, además de las 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, se eligen 30 congresos locales, es decir, en todo el país, salvo en Coahuila y en Quintana Roo, se van a renovar los congresos locales y se van a renovar los ayuntamientos de 30 entidades, salvo aquellos de usos y costumbres. Es decir, con excepción de Durango y de Hidalgo, el resto de los ayuntamientos de las demás entidades federativas se van a renovar, más de 1,920 ayuntamientos. Estas grandes elecciones se darán en medio de una pandemia, aunque el consejero aseguró que se vivirán a través de experiencia de otros países e incluso la experiencia propia tras las elecciones del año pasado. Claramente esto lo estamos enfrentando con 3 elementos. Primero, la experiencia comparada y las buenas prácticas que a lo largo de un año de elecciones en pandemia a lo largo del mundo se han venido generando. ¿Qué hay que hacer? Primer gran fuente, ahí hay guías, protocolos, documentos que la OEA, en fin, que muchos otros organismos multilaterales han hecho como buenas prácticas. Segundo eje, la experiencia propia, porque nosotros ya hicimos elecciones el año pasado, recordarán, en Coahuila y en Hidalgo, y fueron elecciones exitosas en términos de la pandemia. Si tú ves las curvas de contagio, no se alteraron por la organización de las elecciones. Y tercer eje, pues los protocolos sanitarios que no estamos haciendo solo nosotros, sino que lo estamos haciendo con el auxilio de un grupo de 5 especialistas, los mejores expertos en salud pública.
Cabe recordar que de acuerdo con el protocolo sanitario que dio a conocer el INE, al llegar a las casillas se recibirá al elector, se le tomará la temperatura, se le proporcionará gel antibacterial y toallas desinfectantes. En caso de que no cuenten con cubrebocas, se les proporcionará uno. Esto con el fin de evitar contagios e incentivar el voto seguro. Informó para Síntesis Alejandra Camarena. Bueno, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, también habló justamente de este y de otros temas. Básicamente, advirtió sobre la difusión en redes con desinformación sobre la jornada electoral. Hay identificados varios puntos que no son para nada correctos y le voy a decir a usted cuáles son para que también los vaya considerando como algo fuera de su interés. Horarios de votación falsos, riesgos inexistentes de la pandemia, así como supuestas actas alteradas y credenciales que se supone han encontrado alteradas. Todo esto es falso. Es falso, son versiones que surgen malintencionadas en varias partes del país y se pueden hacer virales en segundos. Dijo el INE, nadie puede ir a votar con una credencial que no es propia, por eso lleva la fotografía. Nadie puede ir a votar con la intención de usar esa prenda hoy y si se la queda, llegar a lavarla para quitarle logos. Eso es una fantasía. Nada de eso es positivo, nos hace perder el tiempo. No crea estos fake news que abundan en redes sociales, porque de lo contrario usted podría ver su interés desincentivado o podrían hacerle pasar corajes de manera innecesaria. Desde hace más de una década, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mexicali ha organizado en cada proceso electoral un debate con candidatos a la alcaldía y la gubernatura para que la gente pueda decidir de forma libre. Para este proceso, la Cámara había programado debates presenciales los días 25 y 26 de mayo. Sin embargo, ya fueron cancelados. La Canacintra dice que no han recibido ninguna información para confirmar asistencia o para informar que no acudirían a lugares como, por ejemplo, los puntos de campaña de los otros candidatos. Así que no habrá los días 24 y 25 de mayo debate presencial. Todo esto va a continuar el INE haciéndolo de forma cibernética. Para serte honesto, sí vemos que el nivel de candidatos que hay allá afuera contendiendo por un puesto no son del nivel que merece Mexicali. La verdad es que Mexicali debe tener una visión y una aspiración mucho más alta de lo que nos están dando los partidos políticos, y sí vemos pues algunos temas de candidatos que ni siquiera tienen información clara de cifras, de las necesidades y problemas que tiene Mexicali. Es breve la pausa, volvemos con más. Bien, pues, ¿cómo somos capaces de resistirnos a creer lo que se les dice de forma oficial? No es un regaño, pero mire, es que eso pasa. Y creemos a la primera cosas inquietantes como que se cancela. Que una de las estatuas preferidas en centros de gobierno ha sido robada, maltratada y cancelan la vacunación. Nada es cierto, Cuando se le dio la
prórroga de antier para ayer y de ayer para hoy se avisó en tiempo y forma. Es importante que usted mantenga de manera frecuente una vía de comunicación con el exterior, como en estos casos. Puede ser en su reloj inteligente si tiene uno, en su tableta que todo mundo tiene. Es decir, aprovechar la tecnología que nos ofrece esas herramientas básicas para poder localizar a un familiar, para poder acudir a donde se deben poner las denuncias. Pero bueno, pues cuánto cuestan, en dónde están los aparatos, todavía no se nos dice, pero ya los hay y ya se están vendiendo. Doctor Agustín Gómez, actualmente especialista en los sistemas rusos de diagnóstico, parte del equipo de Esfera Médica. Doctor, gracias por venir a ser con nosotros. Gracias, buenas noches. A ver, articulaciones, dolores en meniscos, cuando se nos habla de osteoartritis, osteoporosis, ya sea accidentes o condiciones del desgaste natural, provocan dolor y muchas otras sintomatologías que a lo mejor no asociamos, pero se derivan de ahí. Se derivan de ahí, y es importante cómo estos sistemas rusos, esta tecnología médica, pues, ha podido ayudar a pacientes que llevaban más de 10 años con dolores, inflamaciones, pacientes que llevaban más de 10 años con dolores de cabeza ocasionados por problemas cervicales o alteraciones en el sistema nervioso que provocan dolores crónicos como fibromialgias, dolores del nervio trigémino, nervio ciático. Entonces los sistemas rusos es tecnología que actualmente nos apoya a nosotros como médicos especialistas en no necesitar de una cirugía para ayudar a un dolor, a no depender de un fármaco analgésico desinflamatorio para erradicar estos dolores. Estos sistemas rusos se están revolucionando en Europa, en Japón, en Inglaterra, cómo ayudar a estos pacientes con dolores crónicos. Y aquí en Tijuana, ¿ustedes qué parte de esos sistemas rusos tienen? ¿Es el todo completo hasta el tratamiento o hablamos hoy solo de la detección? Actualmente en Esfera Médica Tijuana tenemos el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico consiste, el paciente desde que acude la primera visita a la clínica ya es detectado con qué está relacionado ese dolor, cuál es su foco rojo que lo tiene con un dolor crónico. Pero se trata de pacientes, Doc, que van porque los convence la familia de ir, van porque quieren ayuda, van por saber qué está pasando con ellos en cuanto a la posible detección o consumo de drogas, por ejemplo, que no tenía nada que ver con esos temas, pero lo que yo quiero dejar en claro es que no hay distinción para que un paciente acuda con ustedes, tomando en cuenta que si tiene otras condiciones no contraindican los sistemas rusos, inclusive ni otros tratamientos chocan con los sistemas de ustedes porque no son invasivos ni tienen que ver con asuntos de psicoactivos o pastillas controladas. Sí, efectivamente es un tratamiento que carece de efectos secundarios, es totalmente amigable. ¿A qué me refiero amigable? Que el paciente acude el mismo día, es ambulatorio, no hay que hospitalizarse, no hay que ir en condiciones especiales para poderse hacer un diagnóstico y un tratamiento. Tenemos inclusive colaboración con otros especialistas que los médicos, sus pacientes nos los refieren, continúan con el tratamiento de sus otras enfermedades, pero nuestros tratamientos en Esfera Médica no chocan con otras especialidades y con otros tratamientos. ¿Te duele la base del cuello o sientes que los hombros están aplastados por un saco de cemento? ¿Así te sientes? Sí. Ese tipo de síntomas que no sabemos exactamente qué es, pero que pasa en nosotros y que ya estamos acostumbrados. Hay un esfuerzo para quitarlo y me imagino que ha de ser una maravilla. Quien tiene zumbidos de por vida, de pronto le desaparecen, por ejemplo, ¿no? O la mejoría en su estado de ánimo. Todo con tal de evitar la cirugía. Así es. Estos, sí, como acabas de describir, 9 de 10 pacientes, 8 de 10 pacientes que llegan con nosotros llegan con estos síntomas
Oye, doctores, tengo este dolor crónico del cuello, siento una lápida en mi espalda, tengo este zumbido de oídos, este famosísimo ruido, pero ya me hicieron todos los diagnósticos y todo estoy bien, pero sigue, me dan tratamiento y mejoro. Pero todos los sistemas rusos nos da una precisión como especialistas. El objetivo es encontrar el foco rojo que tiene este paciente con un dolor crónico. Y un dolor crónico hablo de migrañas, desde migrañas de años, todas estas alteraciones de articulaciones, músculos, tendones, ligamentos. El diagnóstico ruso nos ayuda a identificar dónde está el problema biomecánico, dónde está la articulación que lo tiene con un dolor. Y lo impactante que estos sistemas rusos, desde la primera visita ya hay cambios. Nuestro objetivo es dar de alta a los pacientes en 6-8 semanas. Me imagino que ha de ser una maravilla escuchar pacientes que ya estaban a punto de vender hasta su casa para pagar una cirugía que ya no necesitaron con ustedes, ¿no? Sí, hay muchos casos como ellos. Inclusive hay pacientes que tienen las posibilidades económicas, pero no han encontrado el especialista o el tratamiento adecuado. Por ejemplo, voy a mencionarlo. El cantante español Miguel Bosé es uno de nuestros pacientes que llevaba 20 años con dolores de cabeza y estaba previo a una cirugía de las cervicales, porque el objetivo era descomprimir unos nervios del cuello. Nosotros lo atendimos en Esfera Médica hace 8 años y hasta la fecha Miguel Bosé no ha presentado ya migrañas, evitó la cirugía, mejoró su postura, se le diagnosticaron todos los focos rojos que lo tenían con los dolores tan crónicos. Entonces, pacientes como él, pacientes que probablemente ha de pensar, estos tratamientos son muy caros o inalcanzables. Así es, no, inalcanzables. No, son totalmente al alcance de los bolsillos, porque nuestro objetivo es que el paciente dure pocas semanas con nosotros en tratamientos. Muy bien. Fíjense que estaba revisando cuáles son las preguntas que generalmente nos llegan y hoy son muy variadas, pero de manera especial hay una que habla de los permisos. Parecería que está por demás preguntar, pero vamos aclarándole a la gente. Son médicos especialistas, no son tratamientos inventados o bajo proceso de registro, ¿no? Son médicos todos ustedes. Sí, somos un grupo de médicos que somos especializados en México y en el Instituto de Psicofísica de Rusia. Y Esfera Médica, yo recuerdo hace 2 décadas, cuando trajo estas primeras tecnologías al país, pues tenía que pasar por todas las autoridades sanitarias del país. Pasó por COFEPRIS, por la Secretaría de Salud, y para un médico poder ejercer su profesión y para poder utilizar una tecnología para diagnóstico y tratamiento, tiene que estar avalado por todas las autoridades sanitarias. Entonces, ¿qué van a encontrar en Esfera Médica? Un grupo de médicos especializados y tecnología con las autoridades sanitarias. Por último, niños, adultos, abuelitos, jóvenes maduros como usted y como yo, de 30 años. No, sí. Gracias por el cumplido. Estamos igual. Jóvenes, las chicas de 30, las chicas más jovencitas de 22, adolescentes, niños de primaria, todos son susceptibles, sin restricciones, al diagnóstico que hacen ustedes para ver qué puntito está desacomodado o maltratado. Sí, son candidatos. Tenemos niños, pacientes pediátricos, que sus papás los llevan porque ven que su hijo tiene un pie más corto, o sus rodillas están hacia adentro, o están encorvados, o ya inician con dolores de cabeza o dolores de espalda. Entonces son pacientes que con estas tecnologías que no son invasivas se puede corregir desde una temprana edad. Pacientes, como mencionabas, de 30, 40 años, que no solo tienen una mala postura, ya tienen la migraña, ya después de una jornada laboral tarde ya tienen dolor de cuello, hombro, ya tienen dolores de la planta de los pies. Pues estos son candidatos para que estos sistemas rusos puedan corregir todos estos malestares. Es amplísima la gama. Estaba yo revisando también algunos comentarios de personas que inclusive agradecen e incentivan. Dicen, vayan, yo me quité 15 años de dolor de cabeza y el hígado me lo acabé. Tanta pastilla para quitarse el dolor. Con ustedes, decía la persona que desde Ensenada viajó, tenía comprimido, pinzado un nervio clave en su cuello.
Sí, un nervio clave que con el sistema ruso nos podemos detectarlo a tiempo y ver cuál es el tratamiento que no sea invasivo, que no sea cirugía para poder descomprimir esto. Esta tecnología nos permite liberar estos nervios para que estos pacientes que llevan tanto tiempo con dolor, pues bueno, ya en los primeros días de tratamiento prácticamente más del 70% ya no tengan ese dolor. Gracias por venir hasta acá. Por pandemia estuvimos a la distancia. Sí, así es. Pero nos satisface ver que están al pie del cañón, orientándonos y ayudando a mucha gente. Están en Tijuana, en Zona Río. Haga la cita para que vaya con orden. No pierde nada, al contrario, mucho que ganar para decirle adiós a eso que por años pensabas que era parte de ti y que duele mucho. Así es. Doctor, gracias. Gracias y buenas noches. Pausa y volvemos con más. Pues interesante todo esto médico, ¿no? Porque en los 80s las cirugías de espalda, de columna, qué bueno, eran una cosa tremenda porque pues eran completamente invasivas, ¿no? Había que literal abrir al paciente, abrirlo para primero ver si es cierto que por ahí dentro hay algo que no debe estar, tumores o muchas cosas, ¿no? Y siempre caracterizaron ese momento como el de un humano micro nano pequeño que ve el recorrido de las células hasta toparse con los agentes contaminantes o negativos y luego llegan las proteínas, pero al final las estrellas del show, llegan los anticuerpos y erradican todo lo malo. Con esa manera didáctica para pequeños, pensada en niños, no sabe cuántos adultos han entendido o hemos entendido la diferencia de una pistola a otra, ¿no? Y no es porque las queramos usar, pero vamos, es como una especie de, se vuelve parte de ti el vivir con dolor y a la familia tienes en el entorno parecido también. Ya saben que te pones de malas porque algo te duele y se acostumbran a eso. Los niños sufriendo el mal genio de los papás. Considere hacerse un diagnóstico, yo se lo recomiendo ampliamente porque ahí están los resultados. No les han pagado finalmente a muchos trabajadores de la Secretaría de Salud. Hoy confirman que van a continuar manifestándose para exigir medicamentos, uniformes y mejores condiciones laborales. Instituciones de salud pertenecientes a la Secretaría de Salud del Estado presentan un desabasto de medicamentos del 80%, una problemática añeja donde las autoridades poco han hecho para resolverla. Así lo señaló la doctora Yanin Rendón Machuca, secretaria de la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Es increíble lo que te voy a decir, pero ahorita hay un faltante del 80%. Lamentablemente, nuestros conciudadanos están yendo a las farmacias a comprar hasta soluciones fisiológicas para poder canalizar a sus pacientes, a sus familiares, porque ni eso tenemos. No se diga los medicamentos. Si necesita algún medicamento el paciente, lo único que hace el médico es darle la receta para que vaya y lo compre, porque no hay medicamentos, ¿sí? El personal médico también se dice en riesgo, ya que no han recibido un bono para cambiar su equipo y uniformes, principal herramienta de trabajo y sobre todo para quienes están frente a la pandemia. Nosotros tenemos unas condiciones generales de trabajo y las condiciones generales de trabajo marcan que tenemos que recibir uniformes en mayo y en el mes de octubre. Ya estamos en mayo y hasta ahorita no nos hemos reunido la comisión de equipo y vestuario para determinar cuánto es el monto que van a recibir los compañeros y ya estamos a destiempo. El día de hoy es 13 ya de mayo y hasta la fecha no sabemos porque no nos hemos reunido, la autoridad no ha tenido la voluntad, porque aquí hay falta de voluntad y yo considero que es eso.
El sindicato aún contabiliza a más de 400 agremiados que no han sido vacunados contra el COVID y que se exponen al prestar sus servicios diariamente. Esto sin contar al personal que está en resguardo y no regresarán a laborar hasta que no sean inmunizados. Otro gran problema. Mira, tenemos compañeros que aún se encuentran laborando o que han estado laborando en toda la pandemia y no se ha terminado de vacunar al personal de salud. No se diga los resguardados, ¿verdad? Ellos no van a regresar si no están vacunados. Pero el tema de la vacunación, yo me voy a ir más allá, Salvador. No es solo la falta de vacuna que tenemos en nuestro sector o en el sector público, sino en el privado. Tenemos compañeros que están trabajando en hospitales privados y no han sido vacunados. El personal médico perteneciente al sindicato entrará en asamblea permanente a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes. Realizará una marcha para hacer un llamado a las autoridades hasta que cumplan sus necesidades, sin descuidar las áreas críticas de las clínicas y hospitales. A partir del día 1 pusimos las lonas, dimos hasta el día 15, no hemos visto respuesta. Ya avisamos a la base trabajadora que el lunes a las 6 de la mañana estamos en asamblea permanente. Me gustaría mencionar que el área de urgencias, terapias intensivas, los pacientes que se encuentran hospitalizados se van a seguir atendiendo, sin problema. Tenemos personal de contrato. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. Vamos a una pausa, es breve, ya volvemos. Qué preocupante lo que dicen los médicos. No hay ni solución salina para algunos pacientes. No hay medicamentos. Los gobiernos acostumbradamente promulgan una verdad que les conviene, aunque eso exista solo en su cabeza. ¿Qué va a pasar, no, con tanta gente? Enfermos, atropellados, incluso de darse otro repunte en los contagios, nuevamente afectar el sistema de salud. Es un tema que nos compete a todos. No cuidarse obliga a tomar medidas más drásticas, ya sea en lo personal o en la familia, o ser presa de la tragedia. Mucha gente ha muerto, de 40, 45. Ya quitémonos el mito. Las vacunas son para todas las edades, a partir de los 18 en México, 16 con supervisión del pediatra. No se venden ni se compran en ninguna parte, son falsas. Hay que repetirlo porque muchos de los negocios ilícitos que suceden se hacen en base a la desesperación de la comunidad, ¿no? La gente que dice, yo ya quiero salir de esto, ya estoy harto, o si ya te enfermaste, pues no me protegí, mínimo que se proteja fulano, quiero comprar la vacuna, caen en el garlito de estafadores. Y con los médicos del sector público así de emproblemados, que no tienen recursos, a otros no les pagan, qué delicado. Ojalá pronto lo arregle el gobierno estatal. La Fiscalía General del Estado realizó la presentación del Centro de Recepción de Denuncias Telefónicas y tiene como finalidad acercar los servicios a la comunidad y subir el nivel de la orientación de la ciudadanía. Este servicio, conocido como Fiscalía Virtual, opera desde marzo del 2020 con un programa piloto y han ya otorgado más de 9,321 atenciones. Se han levantado más de 5,000 denuncias. ¿Qué es lo más frecuente que llega? Bueno, pues son robos, amenazas, fraude, daño en propiedad ajena y violencia familiar. El Centro de Recepción de Denuncias se encuentra en el edificio de la Fiscalía General del Estado en Tijuana y ofrece 2 vías para denunciar. Una,
el 0800 o el correo electrónico que está en pantalla. Y fácil, www.fqebc.gov.mx. Cuídense mucho, no queremos el rojo de nuevo. Ganas, echémosle ganas. Gracias.